Soy Noemí Díaz, psicóloga, terapeuta familiar y coordino el área de psicología de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú Fundación FEMEVA desde hace ya muchos años. Soy parte del programa argentino de medicina paliativa Fundación FEMEVA, un programa que fue pionero en la implementación de una unidad de cuidados paliativos en un hospital público y pionero también en la difusión y la consolidación de los cuidados paliativos en nuestro país. En este momento hay cursos variados, virtuales, de actualización, interdisciplinarios, son para médicos, enfermeros, psicólogos, psicólogas, y algunos tienen prácticas en terreno en nuestra unidad de cuidados paliativos. En este tiempo, en este momento, ¿no? El momento tan difícil que estamos viviendo como sociedad, justamente los cuidados paliativos pueden hacer un aporte importante a todo lo que es el sistema de salud. La OMS justamente recomendó, ¿no es cierto?, recomendó la aplicación de los cuidados paliativos durante la pandemia. ¿Qué queremos decir con esto? Los valores de los cuidados paliativos, la filosofía de los cuidados paliativos y la modalidad de atención, que es abarcativa, integral. Integral me refiero a que se ocupa del paciente en todas sus áreas. El área física, el control de síntomas, especialmente el control del dolor, pero de todos los otros síntomas. El área emocional, psicológica, ahí intervenimos los psicólogos, las psicólogas, y el área social y espiritual. Los cuidados paliativos toman muy en cuenta todas las preocupaciones existenciales, todo lo que tiene que ver con lo que se ha dado el llamar el dolor espiritual de una persona que está padeciendo una enfermedad grave o de una persona que se aproxima al final de su vida. Pensemos que los profesionales que están trabajando en cuidados paliativos, que han sido entrenados en este tipo de tarea, todos tienen unas habilidades comunicacionales que han podido desarrollar, ¿sí? Y una mirada especial, no solamente hacia el paciente, sino hacia la familia. Paciente y familia como un todo. Nosotros le llamamos una unidad de tratamiento. Un paciente que está enfermo tiene una familia muy preocupada, ¿sí? Entonces la asistencia es global. En este momento que hay tantas dificultades en el sistema sanitario, digamos, y tantas dificultades personales y tantas dificultades sociales, yo estoy convencida de que los cuidados paliativos tienen mucho que hacer acá y tienen mucho que enseñar. Y tal vez sea una oportunidad, no solo para que se conozcan a nivel masivo, sino también para que se puedan terminar de incorporar a la asistencia en todos los hospitales. Los cuidados paliativos inicialmente se ocupaban de determinadas enfermedades, específicamente, mayoritariamente oncológicas, y se abocaban en el principio de los cuidados paliativos, a final de vida. Hoy los cuidados paliativos, y hace bastante tiempo ya, abarcan la mayoría de las enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que no tienen tratamiento curativo, y hasta incluso enfermedades dentro de la psiquiatría, ¿sí? O sea, que no están abocadas solamente a personas que están enfermas y en final de vida, sino a la cronicidad. Las visitas familiares, nosotros habitualmente no tenemos horarios de visitas. Bueno, en este momento, por toda esta situación de cuidado, las visitas son muy restringidas, justamente para cuidarlos. O sea, la pandemia te pone de cara a situaciones en donde la capacidad para amoldarte y para
sustituir y para obtener y optimizar el máximo de lo poco que hay disponible, se pone a prueba. De hecho, las personas que mejor lo pueden hacer son las que funcionan mejor en este tiempo, y las personas que no pueden hacerlo son las que el nivel de angustia, de ansiedad se levanta, se pone más de manifiesto. Todos estamos haciendo lo que podemos, lo mejor que podemos, pero lo que podemos. Porque todas las personas somos diferentes, todos los grupos familiares somos diferentes. Incluso hay sectores sociales que funcionan de cierta manera y otros de otra. Entonces, hay que tener en cuenta esa diferencia. No se puede generalizar todo, a pesar de que hay algunas cuestiones comunes. Por ejemplo, hay emociones que están vinculadas, que han aparecido, que se ponen de manifiesto con esta pandemia, que son prevalentes, que están como más en primer plano, ¿sí? La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre genera una sensación de desasosiego muy grande, porque la incertidumbre está ligada con la pérdida de control. La pérdida de control, el tipo que sea, nos desorganiza. El miedo está presente. También el enojo, la bronca, porque esto está pasando, porque el enojo ahí, nos enojamos en general, en la vida, nos enojamos cuando algo se interpone en nuestros planes. En mi plan de vida, a un nivel profundo, existencial, por ejemplo, aparece una enfermedad grave, y yo me enojo por eso, o me enojo porque hay algo doméstico que no funciona y me cambia el esquema que tengo que hacer en mi mañana, algo tan sencillo y tan habitual como eso, ¿sí? O sea, el enojo aparece porque acá los planes y los proyectos personales de todas las personas están cambiados. Si algunos íbamos a viajar, no viajamos. Si habitualmente visitábamos tal día a nuestros hijos o nuestros nietos, no lo podemos hacer. Si teníamos un trabajo que tiene que ser presencial y que no es esencial, no lo puedo hacer. Estamos privados de abrazos, estamos privados de contacto, estamos con sensaciones, nos desayunamos a la mañana y si tenemos la mala fortuna de poner el televisor en la hora de la cena, lo primero que escuchamos son cuántas personas más se infectaron, qué es lo que está pasando en países vecinos. Es terrible lo que pasa en países de la región, ¿no?, latinoamericana. Pero también qué es lo que pasa en otros lugares, en Europa, por ejemplo. Hay una angustia por lo económico, hay familias que están en desesperación económica, que no están pudiendo trabajar. Esa angustia económica también se suma al estrés colectivo que estamos viviendo, porque es eso, es un estrés colectivo. Y las personas estamos teniendo reacciones emocionales esperables, no psicopatológicas, esperables, en una situación de total anormalidad. Entonces, aparecen las emociones que están vinculadas a estas situaciones que son anormales. Hay que hacer un esfuerzo de centración. Yo tengo que mirarme a mí misma y legitimar mis emociones. Yo siento bronca, estamos en una situación donde aparecen lo que se llaman los duelos no tangibles. Los duelos, que no estoy hablando de duelos por pérdida, por muerte, estoy hablando de los duelos que estamos teniendo que no se ven aparentemente, ¿sí? El duelo de nuestro rol, ¿sí? Hacíamos algo y dejamos de hacerlo. El duelo por las pérdidas económicas. El duelo porque de repente cuestiones de mi identidad empiezan a ser cambiadas. Y hasta puedo tener alguna crisis existencial con todo esto. El tiempo de cuarentena también nos pone de cara a mirar un poco nuestra vida tal como está. Te deja como la estructura a la vista, te saca los adornos, te saca los colores, si te dejara la estructura, viste, las paredes, las columnas, a la vista de lo que tenés y de lo que no tenés en tu vida. Y estas situaciones se agravan aún más en el caso de que haya disfuncionalidades previas, que pueden ser a nivel familiar, por ejemplo, violencia familiar, ¿sí?,
o a nivel de consumo, de adicciones, ¿sí? Que eso también está visto, el aumento de consumo en estas circunstancias. La cuarentena es generadora de un riesgo psicológico, de un riesgo social, y eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo en cuenta. Se creó un programa que se llama el programa STAR, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con una asociación de una serie de organizaciones de la asociación civil, organizaciones no gubernamentales. Hay 19 hospitales que estamos trabajando, más de 300 profesionales y voluntarios que estamos trabajando a través de llamados telefónicos y videollamadas, asistiendo a pacientes y familias solo por COVID, o sea, internados o con situación de tener un familiar enfermo, ¿sí? O infectado. Y eso está ayudando y está ayudando muchísimo. Es coyuntural, es para este tiempo. Así como se está asistiendo a las personas y a las familias, que también sería deseable que estuviera en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en todo lugar donde haga falta, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, los profesionales de la salud están muy afectados psicológicamente por el cansancio, por el estrés de la situación, por el tema de los equipos de protección personal, no solamente porque a veces no están como deberían estar o en la cantidad que deberían estar, sino porque el solo hecho digamos, de funcionar con estos equipos, ya tiene un estrés adicional. El solo hecho de ponérselo y sacárselo y las medidas de seguridad que hay que tener, y el miedo a contagiarse ellos, estando en contacto con los pacientes o con los elementos, y el miedo a llevar el contagio a sus familias. Y hay profesionales en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, que están trabajando a destajo y a nivel de lo que es el cuidado emocional no están bien. Y si un profesional no está bien en sus aspectos emocionales, su rendimiento y su contacto con el otro también disminuye.